con este calor que está haciendo en este verano, Rumba FM y RCC Media está rifando un aire acondicionado TGM. Solamente tienen que leer la descripción y seguirnos en nuestras cuentas de RCC Media y Rumba FM. Estamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9:16 y vamos a continuar con el comentario de Israel Abreu. Muy buenos días, gracias Elvin, gracias a mis compañeros por compartir con nosotros los micrófonos de Rumba FM, por aquí por el rumbo de la mañana. Miren señores, de donde yo provengo, de la zona norte del Cibao, decimos que todo el bruto es criminal, o sea que todo el bruto es criminal. Y en ese orden, definitivamente frente al accionar de un funcionario público, a veces uno prefiere un ladrón y no un incompetente. Y me refiero de manera específica al caso de Carlos Bonilla. Pues es evidente el nivel de incompetencia de Carlos Bonilla en el manejo de la cosa pública en frente del Ministerio de la Vivienda, en el orden de los diferentes casos que se le han hecho público, que le han explotado en la mano. Y ahora el más reciente, íntimamente relacionado con el gobierno de Luis Abinader, el presidente de la República, que en alguna medida hizo reconocimiento a ese proyecto y que posterior a 4 años, entonces resulta que todavía no se ha concluido y que no se sabe en qué han parado los equipos que estaban ahí. El hecho es que, y no quiero utilizar otro epíteto, que lamentablemente entonces la incompetencia de Carlos Bonilla frente al Ministerio de la Vivienda ha resultado en que necesariamente evaluemos, ¿verdad? ¿Qué tanto daño ha producido la incompetencia al respecto de la conclusión de este proyecto 4 años después de su gestión? Pues definitivamente yo debo citar, cuando hablo de un incompetente y un ladrón, necesariamente a un compañero de aquí del grupo RCC Media, no voy a mencionar su nombre, cuando decía que a veces era preferible un funcionario que te sabía lo que te iba a costar en términos de corrupción, un 10, un 15%, ¿verdad?, de lo que cuesta la obra, pero que se terminara la obra, frente a un funcionario incompetente que nunca terminaba la obra, que se suponía que era serio y que el resultado de su ineficiencia entonces, en el caso de este hospital, ¿verdad?, era que el dominicano, en sentido general, estaba recibiendo menos servicios de salud y obviamente de menor calidad. Al tiempo de que todos esos equipos, toda esa infraestructura, al día de hoy tiene un nivel de depreciación sumamente alto. En el caso de los equipos ya estoy seguro que ninguno sirven, aunque aparezcan, oigan bien, ninguno sirven. Solamente por obsolescencia programada ya ninguno sirve. Es muy probable que si aparecen nuevos los equipos no se puedan utilizar porque ya no van a encender. En el momento que los enchufes se quemaron. Y las paredes, bombillos y sistema eléctrico tampoco debe servir de ese hospital, que lamentablemente es la fecha que no se ha concluido. Entonces, prefiero un ladrón a un incompetente, lamentablemente, Carlos Bonilla. Y en ese mismo orden, entonces, tampoco entiendo cuál es el nivel de compromiso que tiene el presidente Luis Abinader con un funcionario incompetente como Carlos Bonilla. Si hacemos un resumen de la historia de Luis Abinader al frente del poder, hemos visto que es un tipo que cuando ha tenido que reconocer que se ha equivocado lo ha hecho, y cuando ha tenido que darle la espalda a un funcionario que ha sido cuestionado, es el caso de Lisandro Macarrulla y el mismo Roberto Furcal, que a los dos le hicieron su campaña y que yo no he visto que a ninguno de los dos lo han sometido, pues ha tenido que separarlo o aceptar su separación del gobierno. Entonces, 4 años con un funcionario malo que lo que te crea es inconveniente y que además tampoco ha podido cumplir ni siquiera en un 25% con los objetivos que se trazó al respecto de la administración de ese ministerio que se le creó a él, el Ministerio de la Vivienda. Entonces, si alguien lo ve por ahí, si lo quiere coger personal, que se lo coja, yo no lo he visto nunca. Y si quiere decir que lo están chantajeando también, lo puede decir, no hay problema con eso. Ahora, eso
que les acabo de explicar no es mentira. A mí no me gustaría escuchar que el presidente de la República lo movió para otro ministerio o que lo mantuvo un día más después del 16 de agosto. Yo creo que en el PRM hay un sinnúmero de jóvenes, profesionales, competentes para asumir esa función, que están afuera y los que están adentro que pueden ser promovidos también, que están fuera del gobierno, que son PRMistas talentosos. Y dentro del gobierno, PRMistas también que tienen talento, que han hecho una buena gestión, que en alguna medida merecen ser promovidos. Y entonces concluyo con esa parte de mi comentario diciendo que para eso yo no quiero una reforma. Yo no quiero una reforma para que la incapacidad de los administradores de la cosa pública, en este caso Carlos Bonilla otra vez, pues resulte en que después que con los impuestos que nosotros pagamos, entonces funcionarios como Carlos Bonilla, de la talla de Carlos Bonilla, pues terminen utilizando los recursos del Estado de manera medalaganaria y que nadie les reclame nada. Yo creo que Carlos Bonilla debe ser investigado por incompetente. Y aquí concluyo con Carlos Bonilla y paso entonces al tema de la reforma fiscal y un informe que tengo al respecto del efecto que causa, que puede causar una reforma fiscal tendente al aumento de tasas porcentuales, a la ampliación de base o creación de nuevos impuestos. Y voy a leer tácitamente lo que establece dicho reforma. Las reformas fiscales deben ser diseñadas con cuidado para equilibrar las recaudaciones de ingresos y el fomento del empleo formal, evitando caer en consecuencias económicas adversas a la distribución de las riquezas de un país. Históricamente, República Dominicana tiene 30 años creciendo y uno de sus principales problemas ha sido la incapacidad de quienes nos han gobernado de distribuir esa riqueza de manera equitativa. Hoy quizás, peor que nunca, la informalidad nos agobia. Nosotros, desde el punto de vista específico del empleo, nosotros hemos ganado hemos retrocedido 4 puntos en el empleo formal, pasando de un 52%, que era el empleo formal hasta el año 2019, a que el empleo formal sea hoy un 56%. Es el gran reto que tienen los gobiernos de República Dominicana, en este caso Luis Abinader, en los próximos 4 años. Y de no tener pendiente este equilibrio entre la recaudación de los ingresos y los diferentes actores que participan en la economía, entonces esa distorsión que hay en la distribución de las riquezas y el empleo formal puede traer graves consecuencias. Por ejemplo, ¿cómo se van a ver afectadas las empresas y esto de manera directa repercutir en el empleo formal? No estoy hablando de la informalidad. La informalidad es un mal en República Dominicana, porque además lo hemos asumido como bueno esa informalidad. El hecho es que una reforma fiscal es directamente proporcional a los costos de las empresas. ¿Y qué resulta cuando los costos de las empresas suben? Pues normalmente la gente pierde su empleo. Segundo punto, reducción de la competitividad. Cuando un país aumenta sus impuestos desde el punto de vista de la base, de los porcentajes o de nuevos impuestos, pues se vuelve menos competitivo, tanto local como internacionalmente, y eso produce más desempleo. Tercero, incentiva la informalidad. Eso es directamente proporcional. Cuando usted aumenta los porcentajes, amplía la base y crea nuevos impuestos, pues quien va a invertir medianamente en esa economía dice, no, pero y yo me voy a someter al pago de esa cantidad de impuestos en esa economía, República Dominicana. Entonces, eso incentiva el desempleo formal. Por otro lado, y obviamente por el efecto de la competitividad, pues tanto local como internacionalmente, los inversores pues se retiran del país.
el que tiene una inversión en República Dominicana, ya sea local o extranjera, frente a la posibilidad de un aumento de los impuestos, pues la primera evaluación que hace, ¿para qué país del mundo me voy? Y recuerdo una imagen de don José León Asensio cruzando los pasillos del Palacio en el gobierno de Hipólito Mejía, a la sazón presidente, cuando se le pretendía aumentar más los impuestos a los alcoholes y bebidas alcohólicas, perdón por la redundancia, y entraba con una carpeta donde mostraba la posibilidad de irse de República Dominicana a Panamá o a Puerto Rico. Entonces, debe tener cuidado con eso, porque eso también afecta el empleo formal. Y finalmente, entonces, obviamente, el efecto de una reforma fiscal tendente a la creación de nuevos impuestos, aumento de porcentajes o ampliación de bases, pues es directamente proporcional al índice de precio al consumidor. O sea que en lo inmediato, una vez aprobada una reforma fiscal tendente al aumento de los impuestos, pues veremos una disminución del consumo por el aumento de los precios de los productos de la canasta básica familiar y de todos los servicios en sentido general. Entonces, presidente y mis amigos del PRM, manejen eso con mucho cuidado, pues pueden llevar a la economía dominicana al extremo de manera innecesaria, cuando hay otras variables que no van a producir esos efectos que pueden ser consideradas seriamente. Hasta aquí, Isidro.